buenas noches. Empezamos un capítulo más del programa Conflictos. Hoy con un tema muy interesante, por cierto, la justicia en el Paraguay. Estamos en vivo y en directo por C9N Televisión, son las 21 horas y tenemos 28 grados centígrados. ¿Qué es la justicia? Estuve buscando varias definiciones acerca de qué es la justicia y me quedé con esta. La justicia es el conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. ¿Existe justicia en el Paraguay o no existe justicia? Quédense prendidos. Presentación del programa y venimos. Hoy en el programa Conflictos le recibimos como invitado especial y exclusivo al abogado Arturo Daniel Sabe. Hay una peculiaridad con su apellido, porque realmente ocurre lo que dice su apellido, Sabe. Él es el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu audiencia por estar atento a tu programa. Muy amable. Bueno, iniciando el programa, doctor, el Colegio de Abogados del Paraguay, ¿cuál es la función específica? Bueno, como función específica en sí, es una nucleación de abogados que se asocian voluntariamente, porque para que entiendas este principio, es el porqué de este principio es porque en el Paraguay no existe la colegiación obligatoria. Entonces los abogados no están obligados a agremiarse para poder ejercer la carrera de abogado. Entonces es una nucleación voluntaria donde tenemos fines con intereses comunes, intereses sociales, intereses gremiales por sobre todo, y que hacen al quehacer diario del abogado y en el desempeño de nuestras labores. Ese es básicamente, para resumir, eso es lo que nos une a llevar un sentimiento común para hacernos socios del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Cuántos abogados matriculados aproximadamente tiene el Paraguay? Aproximadamente. Y en este momento, si no estoy equivocado, más o menos, pero los más o menos pueden estar entre los 1.000 y 2.000. Estamos por el orden de los 70.000 abogados, 72.000 abogados matriculados, calculo que. Lo que no conozco es si esa nómina está depurada. Y cuando te hablo de depurada, te estoy hablando de abogados que no ejercen más la profesión, pero siguen teniendo matrícula, claro, que lo pueden mantener. Hay muchísimos abogados matriculados que no ejercen la profesión, que nunca lo hicieron, claro. Y también abogados que ya han fallecido. Entonces, claro, ese es el dato que no tengo realmente. ¿Y cuántos abogados están suscritos como socios del colegio? Como socios del colegio aproximadamente hay cerca de 4.000 abogados, pero no todos son socios activos, o sea, activos porque por A o B motivo dejaron de participar, dejaron de venir, dejaron de pagar su cuota, y también hay que entender que existen hoy varios colegios de abogados regionales que pueden tener de nombre como colegio, asociación, orden, pero hace más o menos a lo mismo. Y hay en diversas circunscripciones judiciales y en diversas ciudades. Por ejemplo, acá cercano tenemos Colegio de Abogados de Luque, Colegio de Abogados de San Lorenzo, Colegio de Abogados de Fernando Lamora, Colegio de Abogados de Lambaré, de Capiatá. Entonces se fue diseminando también el grupo de abogados hacia el lugar donde probablemente tengan el asiento de su domicilio o de sus funciones como abogado. Sabemos que Óscar Paciello también estuvo al frente como presidente del Colegio
de Abogados del Paraguay, hoy preside el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es, yendo de nuevo, y después, porque después quiero ahondar en temas de lo que es la justicia en el Paraguay, como dice el temario que hemos expuesto para este programa específicamente, tantas cosas que decir, tantos temas que abarcar, por cierto, pero para entender un poquito más el cuerpo colegiado de la asociación del Colegio de Abogados del Paraguay, ¿cuál es la forma de elección para que en este caso específico hoy estés presidiendo la asociación? Bueno, las elecciones son elecciones de todos sus socios. Elecciones se hacen en base a una lista donde se pone a una de las personas como presidente y una lista de nombres de abogados que van después decantándose en diversos cargos que hasta cuando yo fui electo como presidente, esos cargos se nominaban en la primera sesión del Colegio de Abogados siguiente a la elección. Y en este caso, entonces se elegía, porque se cambiaron los estatutos, se elegía un presidente y una lista, y después, en esa primera sesión, entre los miembros se elegía al vicepresidente primero, al vicepresidente segundo, a la secretaria, la prosecretaria o secretaría, al tesorero, protesorero, vocales, suplentes y titulares y suplentes. Esa es más o menos la nómina de los cargos que hay dentro del Colegio de Abogados, y además un síndico titular y un síndico suplente. No tengo la composición de autoridades anteriores, sí que tengo entendido que estuvo el doctor Riera en un momento, estuvo también el doctor, como te dije, Oscar Pacielo, pero sí quiero hablar de las autoridades actuales. Y tengo entendido que la vicepresidencia primera está a cargo de una abogada, de una mujer, sí, ¿es así? La doctora Duarte, que viene en este tema gremial hace muchos años, y viene ocupando cargos relevantes. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de ella? La doctora María Duarte. María Duarte. Sí. La doctora Duarte es una mujer muy trabajadora, gran compañera de trabajo, es una de esas mujeres que nos faltan nunca en nuestras sesiones, está todos los días con los temas gremiales, con las necesidades de los colegas, las necesidades de los asociados. Es una mujer muy trabajadora. Me imagino que tuvieron en cuenta María Ángela Duarte. María Ángela Duarte. Me imagino que tuvieron en cuenta la paridad de género, ¿verdad? Porque también dentro de la composición, eso particularmente, doctor Arturo Daniel, yo como ciudadano paraguayo, ¿verdad? Vamos a ir a años anteriores, bastantes años anteriores, donde las mujeres no votaban, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres fueron ganando un rol fundamental, merecido, ¿verdad? Yo creo que se ha cometido muchas injusticias con ellas y creo que hoy día es tiempo de darle el protagonismo merecido a la mujer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la justicia electoral, en la Corte Suprema de Justicia. Y hablo de la Corte Suprema de Justicia porque justamente estamos en una etapa de absoluta indefinición. Y justamente estuve averiguando, preguntando, aproximadamente tenemos más de 30 postulantes varones y creo que si son 4 o 5 mujeres ya son muchas. Entonces, qué bueno sería, eso digo a criterio personal, que en la terna que se tiene que definir, ojalá sea ya este lunes próximo, el 20 de marzo, tengo entendido que a las 8:30 de la mañana empieza la reunión, por tercera vez creo que se van a reunir porque no llegan a los votos necesarios y pertinentes como para que esté la terna. Ya está el doctor Gustavo Santander como primer electo y los otros dos profesionales todavía con la incógnita, ¿verdad? La incógnita larga que estamos sufriendo nosotros los ciudadanos de ver una indefinición en el Consejo de la Magistratura, y ojalá, digo y repito como ciudadano paraguayo, que una mujer mínimamente, integre la terna. ¿Cómo ves la elección dentro de los ministros de la Corte, del Consejo de la Magistratura? ¿Qué opinión te merece? Bueno, antes de entrar un poquitito a lo que me consultás puntualmente, yo creo que las mujeres se han ganado un espacio que no puede escapar a ningún paraguayo. Nuestra historia nos lo demuestra que es así,
Y es más, fruto de esa valentía de las mujeres, seguimos acá y estamos acá. Eso es indudable. Reconstruyeron nuestras patrias después de la guerra de la Triple Alianza. Así mismo, y la mujer paraguaya como patriota y como madre es excepcional. Entonces yo creo que ellos tienen un sitial ganado y no lo van a perder. No va a ser un tema fácil. Y la cuestión de espacio van ganando. Realmente, a lo mejor no con la velocidad que se merece, pero van ganando. Pero en el Colegio de Abogados del Paraguay sí hay muchas mujeres que nos acompañan en la comisión directiva porque son realmente el motor del Colegio de Abogados del Paraguay. Entonces yo, antes que nada, rescato esa posición de la mujer abogada, que es una persona que tiene que ir a luchar, discúlpenme la expresión, cuerpo a cuerpo, ahí al tribunal como lo hacemos los varones, y ahí no hay distinción ni perdón porque sos mujer o porque sos hombre, ¿verdad? Claro. Entonces ahí se ve la igualdad, pero probablemente al momento de seleccionar en los cargos, los paraguayos todavía somos machistas y bueno, de a poco van ocupando espacios políticos, espacios en la justicia. Hay muchísimas mujeres magistradas, buenísimas magistradas, y yo veo un proceso sano en el Consejo de la Magistratura. No le puedo afirmar cuál es el motivo que se hayan presentado tan pocas mujeres al concurso, pero es más o menos una proporción así como la que usted está indicando, 30 varones y fueron 4 o 5 mujeres o un poco más, pero realmente es bastante desbalanceado, que es un acto voluntario del postulante. O sea, acá no es que uno está obligado a presentarse por ser doctor en Derecho. Probablemente no haya todavía una nómina importante de doctoras en Derecho y eso puede ser uno de los motivos. Y un motivo muy importante que no se puede dejar de destacar es que mucha gente tampoco nos quiere someterse al sistema de elección. Creo que por ahí tiene que pasar por qué esa diferencia, ¿verdad? ¿Y qué pensás, doctor, acerca justamente del sistema de elección? ¿Te parece equitativo? ¿Te parece justo? ¿O faltan algunos ítems que quizás se deban ahondar con mayor preeminencia para que puedan estar también presentes, por ejemplo, en la evaluación o en la designación quizás? Bueno, de la perspectiva, si hablamos del Consejo de la Magistratura, hasta hace poco teníamos una mujer integrando el Consejo de la Magistratura, que era la doctora Mónica Seifer, ¿verdad? Que finalmente termina renunciando porque se postula para la Fiscalía General del Estado. Y en ese momento se pierde esa por decirlo así, esa representante mujer, que si bien era representante del Poder Ejecutivo, pero era mujer. Y bueno, ahí quedan solamente hombres, ¿verdad? El proceso de selección a mí me parece muy bueno. Nosotros, Colegio de Abogados del Paraguay, hace tiempo venimos diciendo, no estamos de acuerdo con algunos aspectos de la selección y principalmente no estamos de acuerdo con el examen de conocimiento ordinario y específico, generales y específicos que se le hace a los doctores en Derecho. Creemos que justamente el hecho de ser doctores en Derecho ya los habilita para no ser sometidos a un examen de conocimientos que realmente son conocimientos básicos. Entonces, creemos que eso se puede perfeccionar y creemos que se puede sustituir por exposiciones de los postulantes de temas de interés nacional. Hay temas que son de interés realmente para todos los paraguayos. Tenemos problemas. ¿Qué opinás de la libertad de prensa? ¿Cómo ves que la prensa realmente actúe libremente, como establece nuestra Constitución Nacional? ¿Qué opinás del régimen de la prisión preventiva? ¿Qué opinás del medio ambiente? ¿Qué opinás de la protección al medio ambiente? ¿Qué opinás del recurso de amparo? ¿Qué opinás del aborto? Y una serie de temas como esos que sí son de interés realmente nacional y general. Y hay que hacer una acotación. En algunos concursos se les formula ese tipo de preguntas a los concursantes
Y la respuesta a veces suele ser, mi opinión puede servir o no, pero legalmente en el Paraguay no se puede llevar adelante tal o cual cosa porque nuestra Constitución Nacional no lo permite, por ejemplo. Pero la verdad que lo que se quiere con ese tipo de consulta es conocer el perfil de la persona que tenemos enfrente y ver cómo se va a comportar ese postulante ante temas realmente de relevancia nacional que pueden llegar o no a su conocimiento como miembro de la Corte. Por eso es que el Colegio de Abogados del Paraguay hace tiempo viene indicando, sin ninguna fuerza, ¿verdad? Es más, un acto de colaboración y de preocupación, diciendo al Consejo de la Magistratura, nos gustaría que esto se mejore, se suprima o se cambie la modalidad. Y también entendemos la posición de repente del Consejo de la Magistratura, que nos dicen, bueno, esto es lo que tenemos hoy y vamos a ir mejorando con los diversos concursos, que de hecho ocurre. Esa es la realidad, se va mejorando. Como autoridad del Colegio de Abogados del Paraguay, estuviste visitándole a algunos ministros actuales de la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos vi que estuvo la única mujer que hoy día subsiste, por llamarlo de alguna manera, la doctora Carolina Llanes. Tengo entendido que estuvo el ministro Riera y ayúdame, ¿quién más? Y el presidente de la Corte, el doctor César Dícer. César Dícer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Conversaste con ellos? ¿De qué temas? La verdad que tengo que ser muy franco. Esta no fue una cuestión programada, no fue una cuestión que el Colegio de Abogados haya solicitado una visita oficial a la máxima instancia judicial como para una especie de presentación, pero nace más de la Corte Suprema. Vengan, acá estamos, las puertas están abiertas, queremos trabajar todos armoniosamente. Muy interesante, ¿eh? Claro. Justo y necesario. Quedamos realmente sorprendidos, ¿verdad? Y la delegación que me acompañó fue pequeña porque fue una cuestión muy rápida. ¿Estuvo la vicepresidenta? Estuvo la vicepresidenta primera, el vicepresidente seguro, el segundo, el doctor Montanía, y un vocal suplente, pero que es expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y es un gran gremialista, como es el doctor Rubén Galeano. Entonces, ¿y por qué estábamos todos ahí? Porque estábamos en las audiencias públicas que se estaba llevando adelante en el Poder Judicial, ¿verdad? Para los candidatos a la Corte Suprema. La visita no fue extensa, pero fue súper provechosa, porque inclusive la doctora Carolina Llanes ya nos dio unas pautas de trabajo, entonces eso es importantísimo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que, por ejemplo, sus primeras propuestas, traigan ya acá, traigan a este equipo y también el doctor César Dícer, con mucha amabilidad, y el doctor Benítez Riera nos indicando, cuando vengan ya con un papel de los inconvenientes, de los problemas, de las soluciones que ustedes ven, y los vamos a discutir acá. Entonces, en esta oportunidad sí queremos que ustedes sepan que nos encantaría trabajar con el Colegio de Abogados y con todos los gremios de abogados, porque tengo que ser franco, no fue un destaque al Colegio de Abogados. Éramos los que estábamos ahí, pero la apertura fue para todos los gremios de abogados. Bueno, un tema candente, actual, que no puedo dejar de preguntarte, siendo vos presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, la nueva designación del nuevo fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, quien asumió el pasado 9 de marzo. Y bueno, parecería que quiere implementar nuevas circunstancias. Vi que proscribió algunos contratos en razón de casi 400, un poco más, un poco menos, ascensos, designaciones. Vi que le intimó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones respecto a las lomadas. Tengo entendido que ya puso en posesión a algunos fiscales en lugares del interior. ¿Qué opinión te merece Emiliano Rolón? Es muy temprano, de verdad, para hablar de él todavía, pero me encantaría que me respondas después de la pausa.
Tenemos ahora que hablar de fluir para no sufrir. ¿Saben quién es? ¿Saben qué es? Digo mejor. Es el nuevo lanzamiento y el último que realizó en varios países ya Ismael Cala y va a hacer lo propio el lunes. 20 de marzo, 19:30, Salón Bicentenario del Paseo La Galería. 11 principios fundamentales para que encontremos la brújula que existe en nosotros, pero tenemos que hallarla para que nos dé algarabía, que nos dé y nos haga encontrar la felicidad que obra en cada uno de nosotros. No se pierdan. Hay un número de WhatsApp, ¿verdad? 0974, si me muestran 400010. WhatsApp. Pueden ponerse en comunicación para participar de este programa y también comentarles que Fluir para no sufrir, repetimos, el próximo lunes, 19:30, Ismael Cala estará lanzando su nuevo libro. Pausa, ya venimos aquí en Conflictos. Mis amigos de Paraguay, por aquí Ismael Cala con la buena noticia de que el lunes 20 de marzo a las 19:30 tendremos el evento de presentación del libro Fluir para no sufrir, mi más reciente libro, que vamos a presentar por primera vez con una charla, conferencia, firma de libros, fotos, lo que usted... Seguimos en Conflictos con la presencia del presidente de la Asociación de Colegios de Abogados del Paraguay, el doctor Arturo Daniel Sabe. Le habíamos preguntado antes de ir a la pausa acerca de qué piensa respecto al nuevo y flamante fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón. Con, estas primeras directrices que dio, decisiones que tomó, vamos a escucharle al doctor Arturo Daniel. ¿Qué pensás al respecto, doctor? Mira, Rodolfo, cuando encaraste la pregunta antes del corte, hiciste una pausa y dividiste en dos, entonces te voy a contestar en dos. ¿Qué opino de Emiliano Rolón como fiscal general del Estado? Lo vamos a saber con el tiempo. Porque está hace muy pocos días en el cargo y si la pregunta es como fiscal general del Estado... Pero te quiero reformular. Sí. ¿Qué expectativas tenés respecto a Emiliano Rolón como fiscal general del Estado? Y a eso iba. Mis expectativas personales son altísimas, porque, no sé, probablemente la ciudadanía en general no lo conozca, porque él es un hombre siempre de un perfil bajo, muy trabajador, muy leído, un hombre que creo que dedicaba su tiempo prácticamente en absoluto al trabajo y a la docencia. Bueno, 27 años en el Poder Judicial. No es macana, por eso nosotros los abogados lo conocemos, ¿verdad? Él es un hombre que como magistrado dio muchísimas satisfacciones a la sociedad y a los justiciables y a nosotros los abogados también. Entonces, mis expectativas personales son altísimas. Yo creo que él va a ser un buenísimo fiscal general del Estado. Creo que es un hombre que tiene un trabajo inmenso, mucho más grande de lo que probablemente hasta él se imaginaba. Y eso es producto de muchas deficiencias que viene arrastrando el Ministerio Público en estas últimas administraciones. Y en particular nos estamos ahora desayunando todos que hubieran sorpresas entre los últimos 30 días, 40 días, 15 días, como cuestiones de esa de nombrar a mansalva funcionarios, contratar o recontratar, o cosas como esas, que no sé hasta dónde daña el inicio de la gestión del fiscal general del Estado, del nuevo fiscal, porque parecería que le privaron de poder poner gente idónea donde él creía que se necesitaba o que cree que se necesita. Entonces sí, esa es una verdadera preocupación. Pero un hombre extraordinariamente rápido, apenas se sentó, ya hizo los primeros cambios, probablemente, y no me canso de decir, esos cambios a nivel Fiscalía General Adjunta no son cambios muy visibles para la sociedad. Nosotros estamos esperando también cambios visibles y esos cambios visibles se dan más a nivel de agentes fiscales. Pero
yo estoy realmente, veo con muy buenos ojos lo que está haciendo el doctor Emiliano Rolón Fernández. Yo vi que estuve interiorizándome de la lista y vi que proscribió ascensos, contrataciones, nombramientos, y vi que inclusive a choferes vi que también le cesó en sus cargos, ¿verdad? Ahora, realmente yo no quiero emitir un juicio de valor al respecto, pero sí pasan los días y las semanas y llegan a vencer algunos casos como el Metrobús, algunos casos como la merienda escolar de Rodolfo Friedman, algunos casos como que están por vencer. Ahí sí nosotros desde los medios de prensa le vamos a pedir explicación al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Tenemos varios casos emblemáticos que inmediatamente tienen que ser revisados, porque, cuidado, hay algunos que van a vence el plazo y se pueden quedar impunes. Y eso no puede ocurrir bajo ningún punto de vista. Eso es algo personal que yo quería decir, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ¿cuál es la función que quiere, por lo menos, que pretende el Colegio de Abogados del Paraguay con la Fiscalía General del Estado? Bueno, yo particularmente entiendo que lo que nosotros queremos es tener las puertas abiertas, que no lo tuvimos en absoluto en la administración de la Fiscalía General saliente. Sí hubieron una o dos conversaciones, y creo que no fue más de una, ¿verdad?, donde sí se nos presentó como una Fiscalía General que iba a trabajar a puertas abiertas, que iba a recibir las críticas constantes donde hacía falta, que iban a escuchar las quejas de los abogados o las bondades que se estaban dando, porque hay que entender por qué el abogado se constituye un elemento esencial para el control, o sea del Poder Judicial, o sea de la Fiscalía General, porque es el abogado el que anda en el día a día y es el abogado el que ve los problemas. Por ejemplo, el abogado que se va a la audiencia y ve que no hay gente que escriba. Es el abogado el que asiste a una audiencia y ve que hay 10 colegas esperando, vos sos el 11º y hay una sola computadora. Ves que no hay personal suficiente para atenderle a los abogados. Ves que no se entra dentro de la oficina, porque la oficina es realmente, como casi todas las sedes del Ministerio Público, un rearmado de algún edificio que le pertenece al Estado o que está alquilado. Entonces, eso ve el abogado. Y necesitamos la puerta abierta porque somos nosotros los que queremos contarle al fiscal general del Estado: esto hay que hacer, o esto tenés que reformular, o por lo menos esto hay que atender. Y además de la conducta de varios agentes fiscales también. Entonces, lo primero que nosotros queremos es una Fiscalía General transparente y, por sobre todo, de trabajo de puertas abiertas hacia el profesional abogado y, por supuesto, hacia el justiciable también. Cuando un fiscal no hace bien su trabajo, ¿existe un órgano contralor que pueda tomar el caso específico y auditar eso? Sí, tiene un departamento de auditoría el Ministerio Público, y de hecho cuando uno hace alguna formulación en Fiscalía General del Estado e indica que en una causa penal, por ejemplo, está ocurriendo esto y estas anormalidades, entonces trabaja ese departamento de auditoría. Muchas veces funciona porque se le termina apartando al fiscal que está haciendo un trabajo deficiente, y otras veces no, ¿verdad? Pero muy pocas veces, doctor, el jurado de enjuiciamiento de magistrados no tiene muchos jueces y fiscales destituidos. Bueno, ahí ya estamos hablando de otro nivel. Usted me preguntó primero de un nivel de control. Claro, algo más administrativo. Y es claro, y que sirve, por ejemplo, o para que la Fiscalía General tome medidas. Claro. La propia Fiscalía General del Estado también puede impulsar el enjuiciamiento de su magistrado, pero de su fiscal, perdón.
Pero si vamos a nivel de la fiscalía, del jurado de enjuiciamiento, estamos hablando de otro nivel. Se necesita una denuncia y hay que entender, para empezar, una denuncia responsable. Porque nosotros todos queremos usar también al jurado de enjuiciamiento como una herramienta de presión dentro del ámbito, sea tanto de magistrados judiciales o de agentes fiscales. Entonces hablamos de denuncias serias y por eso es que se da de repente una cantidad importante de denuncias que no tienen eco positivo, pero ese eco positivo es porque probablemente la denuncia no correspondía, Álvaro. O sea, la denuncia está o se usa el consejo, el jurado de enjuiciamiento con otro fin. Entonces, por eso podría ser eso que usted me indica de una baja tasa de jueces sancionados o fiscales sancionados. Y además hay que entender, la verdad es que lo que se espera es que los jueces y fiscales trabajen bien. Claro. Y que se les remueva aquel que no trabaja bien o que está haciendo cosas que no se deben. Y esos son los menos. Esa es una realidad. Yendo de nuevo un poquito a lo que está ocurriendo dentro de la selección de la terna para que puedan integrar el ministro o la ministra de la Corte Suprema de Justicia. En un momento tengo entendido que habían 3 ministras mujeres, ¿verdad? Hoy hay solamente una. ¿Es así, verdad? Sí, llegaron a haber 3 ministras mujeres y ahora hay una sola mujer. ¿Quién era? ¿Alicia Pucheta era una? Alicia Pucheta, la doctora... ¿De Módica? La doctora Módica y finalmente la doctora que hoy día está como decana de la Facultad de Derecho también. ¿Cómo era el nombre de la doctora? La doctora de Peña. Ah, Miriam. Miriam Peña. Miriam Peña. Y hoy tenemos solamente una mujer, la doctora Carolina Llanes. Solamente la doctora Carolina Llanes. Sí. Bueno, recuerden que la cefalía quedó por el doctor ministro, ex ministro Antonio Fretes, que cumplió 75 años de edad y se jubiló. Entonces, en este momento existen 8 ministros de la Corte y falta suplir, llenar un cargo más, un ministro más. Hay 3 salas, constitucional, penal y civil. Y civil, exactamente. Y este ministro o la ministra que tiene que suplir el doctor Antonio Fretes, ¿es para qué sala? La sala constitucional es la que tiene una vacancia en este momento. La sala constitucional. La sala constitucional. Yendo al tema de la elección de la terna, se habla, estuve viendo, doctor Arturo Daniel, que si finalizado el proceso, posteriormente 10 días hábiles, no está la terna, se puede declarar nulo el proceso y volver a repetir todo. Eso sería realmente nefasto, ¿verdad? Bueno, no sé si escuchaste algo al respecto. Sí, se está comentando y básicamente se está presentando más o menos así como usted me indica, pero eso es una utopía y es falso. Ocurre que hay un reglamento establecido por el Consejo de la Magistratura para este concurso. O sea, para cada concurso, así para Fiscalía General o para el concurso para el ministro de la Corte Suprema de Justicia anterior o para o para el Tribunal Electoral, se hace un reglamento específico. En este reglamento se estableció, así como usted indica, que una vez culminado las diversas etapas del proceso, en el plazo de 10 días debería estar una terna para ser remitida al Senado. Eso es cierto, pero lo que también es cierto que ese incumplimiento, por decirlo, de esos 10 días no tiene ninguna consecuencia. O sea, si se pudiera pretender alguna nulidad, debería estar establecido en este reglamento. Y también hay que tener en cuenta que el Consejo de la Magistratura tiene una ley y tampoco en esa ley, que es de rango superior a su reglamento, se establece la posibilidad que se decrete una suerte de nulidad de todo el proceso porque en X plazos no se conformó la terna, como primer aspecto. Y además hay que entender que nosotros estamos conformando o pretender conformar uno de los poderes del Estado. Claro. O sea, la verdad que yo no sé por qué debería ser 10 días no más.
Si el proceso en sí luego ya es largo, por 10 días no sé si es lo que nosotros los abogados llamamos un plazo razonable. Se está tratando de llegar a lo que consideran los miembros del Consejo de la Magistratura como mejor hombre o como mejor mujer para ser ternado, a criterio de ellos. Y esas personas que están en el Consejo de la Magistratura, que tienen tienen a quien representan, son considerados por los representados como los mejores para elegir a ese hombre o mujer. Entonces, si se está haciendo una labor tan delicada, no le estamos eligiendo a cualquiera, le estamos eligiendo a un ministro de la Corte. Entonces, creo que hay que darle el tiempo necesario. La discusión es buena, es pública, es fundada por sobre todo, o sea, no es un antojo. Estos señores consejeros explican por qué me parece que Juan puede o que Pedro no, y eso es interesante y es sano. ¿Cuántos miembros están en el Consejo de la Magistratura? Si no estoy equivocado son 8. 8. ¿Y tienen que tener 6 votos? Tienen que tener 6 votos para ministro de la Corte. Claro, tienen que tener 6 votos para entrar a la terna. Para ser ternado para ministro de la Corte. Para ministro de la Corte. Claro. Tengo entendido que era la misma cantidad para fiscal general del Estado. Para fiscal general del Estado creo que no hay esa exigencia. Creo que con 5 votos ya se podía integrar. Pero tenemos que decir, yo creo que vas a coincidir conmigo, la pulcritud, la transparencia con la que se eligió la terna para fiscal general del Estado, nadie discutió. Realmente fue algo que a mí me sorprendió gratamente. No se discutió la terna, que en este caso fue directamente del Consejo de la Magistratura a la Presidencia de la República. El presidente de la República de la terna le eligió a Emiliano Rolón, al doctor Emiliano Rolón, y posteriormente envió al Congreso. Es así. Ahora es al revés. Ahora tengo entendido que el Consejo de la Magistratura, una vez que termine de ternar a los tres profesionales, envía al Congreso y ahí la persona electa va al Poder Ejecutivo. El presidente tiene la posibilidad de vetar, tengo entendido que sí. Así mismo. O decretar y posteriormente... Claro, de aceptar al elegido por el Senado. Por el Senado, exacto. Y lo que me estás diciendo, Rodolfo, es muy importante. No hubo una sola queja con la designación del doctor Emiliano Rolón, porque finalmente se corona con la nominación del doctor Emiliano Rolón, sino que también anteriormente con respecto a la terna de la justicia electoral, todos estuvimos muy satisfechos. Sí, con el doctor Jorge Bogarín. Jorge Bogarín y el doctor Rosell. Y el doctor Rosell. Sí, claro, eran dos vacancias. No ¿cierto? hubo una queja, se eligieron los mejores hombres. Verdad. Por lo menos a la luz de lo que nosotros vimos públicamente, hombres íntegros, capaces, interesantes. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar la credibilidad al Consejo de la Magistratura que hoy está haciendo una labor similar? Yo creo que hay que entender, yo no sé por qué la gente cree que la discusión no es sana. Si tienen un reglamento que le da un plazo que para mí no es razonable realmente, que hasta podría decirle que puede ser corto, de 10 días, bueno, démosle los 10 días y no hablemos de nulidades, ni decretar, ni empezar nuevos procesos. Nosotros queremos que se conforme la Corte Suprema, las próximas y todas las que vengan con los mejores paraguayos y paraguayas, por supuesto. Totalmente. Y a eso tenemos que apostar. Totalmente. Es momento de ir a una pausa. Ya venimos enseguida. Conflictos, la justicia. Seguimos en Conflictos, estamos en vivo y en directo por las pantallas de C9N. Son las 21:44 minutos. Tenemos 27 grados centígrados, bajó un gradito, empezamos con 28, tenemos 27 grados. Viernes empezó el fin de. Nosotros aquí, muy a gusto, en contacto con ustedes a través de este programa Conflictos y con la presencia de nuestro invitado, el doctor Arturo Daniel Sabe, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Estás a gusto, doctor? Súper a gusto contigo, Rodolfo. Nos conocemos hace muchos años y por eso estoy a gusto. Hablando de la justicia en el Paraguay.
Yo vi una publicación tuya y estuvimos hablando realmente fuera de cámaras y muchas veces publican lo que no es o se malinterpretan, porque de verdad siempre supe en los últimos tiempos, sobre todo, que estás de acuerdo con y bien estabas diciendo en el bloque anterior, con la forma de elección de las nuevas autoridades dentro del Poder Judicial, en este caso específico, donde también obviamente participa el Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, leí un titular que decía que no estabas de acuerdo, pero me dijiste que realmente vos estás muy de acuerdo en la forma de la composición y de cómo se eligen las ternas y posteriormente las autoridades dentro del Poder Judicial. No, lo que realmente te expresé, Rodolfo, es que yo creo que con el diseño constitucional que tenemos, el Consejo de la Magistratura hace un buen trabajo. Te cité dos casos anteriores, próximos. Sí, la justicia electoral y el... Claro, y la nominación de la terna de la Fiscalía General, donde sale el doctor Emiliano Rolón, donde vimos una buena labor y no es una opinión mía, tampoco puede ser una opinión del Colegio de Abogados, de un Colegio de Abogados que ya se renovó, pero donde siguen muchos integrantes de aquellas comisiones directivas, sino es una opinión de la ciudadanía en general. Entonces, yo creo que eso refuerza la hipótesis de que el trabajo que está haciendo el Consejo de la Magistratura al momento de elegir estos altos cargos como Fiscalía General, Justicia Electoral y miembros de la Corte Suprema de Justicia, se ven con buenos ojos, primer aspecto. Y en lo que hace a la selección final por parte de la Cámara de Senadores, bueno, algún sistema de selección hay que elegir. En el Brasil, por ejemplo, lo elige al ministro de la Corte, solamente que no lo llama ministro, lo elige el presidente de la República. En Estados Unidos lo elige también el presidente de la República. ¿De forma directa? Y el cargo es vitalicio. Pero sí, el presidente de la República consulta con los líderes parlamentarios qué se opina del perfil del candidato que al presidente le atrae, y esa masa política es la que examina en temas de interés nacional al exponente, y entonces le dicen al presidente: nos gusta, adelante, porque en Estados Unidos el miembro de la Corte Suprema de Justicia es vitalicio, o sea, solamente sale por voluntad propia de una renuncia o por la muerte. Entonces, hay que elegir de alguna u otra manera. Entonces, nosotros tenemos primero representantes, si bien no es una elección indirecta, tenemos representantes en el Consejo de la Magistratura. Nosotros, digo, a los que componen el Consejo de la Magistratura están representando a alguien. Los abogados tenemos 2 representantes luego. Entonces, ya le dimos luego una venia para que hagan ese trabajo. Y posteriormente se remite la terna, ya elegido por nuestros representantes, a la Cámara de Senadores, donde también están nuestros representantes. Y son esos representantes los que finalmente tienen intervención en la elección de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Entonces, siempre va a tener que elegir a alguien al Poder Judicial, porque sería inconcebible que llamemos a elecciones nacionales para elegir 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia y que tengan que ser doctores en Derecho y que armemos toda una elección nacional para que la gente, sin saber a quién elige, porque técnicamente no lo va a conocer, inserta un voto a favor de tal o cual candidato y puede salir una persona que a lo mejor no está a la altura de ocupar un cargo como el de ministro de la Corte. Entonces, no existe luego otro sistema que podamos pensar o para pretender elegir. Y la verdad que todas las cosas siempre se pueden mejorar, seguramente, ¿verdad? Pero realmente que tiene que pasar por un sistema parecido al que tenemos
o le damos la atribución al presidente de la República o le damos a los senadores. Y bueno, la tercera sería que hagamos una elección nacional o algo de eso. O cambiar la Constitución y que sea directamente el Consejo de la Magistratura quien elija. Y que también tiene sus peros, es darle ese poder a un órgano solamente al Consejo de la Magistratura. Entonces, te digo, sí hay en algunas cortes regionales, en algunos países, que hacen una elección de votación para el miembro de la corte regional en su zona donde más o menos pueden conocerle al candidato. Pero es una idea que nos prende a nivel país, nos prende a nivel de grandes naciones, ¿verdad? Vos hablaste de Estados Unidos. ¿Quién tiene un sistema similar al nuestro? ¿Conoces quién tiene? Porque acá tiene intervención el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿verdad? Y obviamente anteriormente el Consejo de la Magistratura. Entonces realmente pasa por varios filtros, por llamarlo de alguna forma, donde va teniendo la anuencia de otros poderes del Estado que le da una contundencia y una solidez al nombramiento final. Sí, pasa por filtro. El primer gran filtro del Consejo de la Magistratura, claro, por indudable. No me guste o no me guste, o le gusta al colegio de abogados o no le guste, inclusive le toman un examen. Claro. Entonces sí, pasa por varios filtros. Y hay que entender también una cosa, Rodolfo. La Constitución Nacional no le exige mucho a un candidato para la Corte Suprema de Justicia. Le exige dos cualidades que probablemente tienen algunos y otros no. Primero, ser doctor en Derecho, y segundo, la notoria honorabilidad. ¿Y la docencia? No. No. Entonces, si viene un doctor en Derecho y pone su cartón de doctor en Derecho y pone su honorabilidad, van a haber varios doctores de Derecho en Derecho y varias personas honorables, entonces vamos a tener un empate. Pero es preferible que sea honorable aunque no sea doctor en Derecho o doctora en Derecho. No, pero tiene que ser porque nuestra Constitución lo exige. Yo sé. Le da una exigencia más al que se quiere candidatar para ser ministro de la Corte. Yo le escuché decir al doctor Oscar Pacielo, discúlpame que te interrumpa, doctor, que la honorabilidad iban a tener muy en cuenta en esta selección. Yo le escuché decir al presidente del Consejo de la Magistratura. Es que tienen que tener muy en cuenta. Por eso. Porque si no es doctor en Derecho, ya no puede concursar. No, pero lo segundo. Y bueno, entonces el segundo requisito que te exige la Constitución es la honorabilidad. Claro. Y por supuesto, si no tiene el título de doctor, no se va a poder sentar para analizar su honorabilidad. Y entonces el gran análisis, el gran trabajo, el análisis de la honorabilidad del candidato o candidata. Es así, y yo particularmente creo que se tiene que aplicar sistemas parecidos a lo que establece el Consejo de la Magistratura para poder desempatar a ese doctor o doctora en Derecho y a esa persona, hombre o mujer, que tenga honorabilidad. No pueden tener 2 puntos, 3 puntos, o tiene el título y tiene la honorabilidad. ¿Y a quién le elegimos? Algún sistema más, y eso es lo que hace el Consejo de la Magistratura. Le aplica, le dice, bueno, tráeme tu hoja de vida, quién sos, qué hiciste, qué dejaste de hacer. Y finalmente es cómo te comportás y cómo te vemos los paraguayos, ¿verdad? Totalmente. Porque finalmente la honorabilidad es cómo te vemos también nosotros, ¿verdad? Porque si sos una persona honorable te tenemos que sentir y veras. Y no es una labor fácil. Absolutamente. Entonces, vuelvo nomás al tema anterior. ¿Por qué le vamos a premiar con el tiempo y le vamos a decir, ya hoy tienen que elegir? Yo creo que realmente, no sé cuál habrá sido el espíritu del reglamento, pero probablemente era que esto no se extienda demasiado. Y hubieron 2 casos anteriores donde sí también ocurrió el mismo fenómeno que está ocurriendo ahora. Si no estoy equivocado, en la elección de Antonio Frete, justamente, creo que, no sé si hubieron 17 vueltas o 17 días para llegar a un consenso. Y también al fiscal general Díaz Verón, creo que fue también un tema bastante largo y no pasó absolutamente nada. Salió electo, salió la terna y bueno, y fueron electos ellos. Está ocurriendo lo que me dijiste antes de empezar el programa, nos vamos a quedar corto con el tiempo. Ahora tenemos que ir a una pausa y venimos para despedir el programa Conflictos. No se muevan.
Seguimos en conflictos, ya en la última parte del programa, con el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Arturo Daniel. Ya cerrando el programa, en el primer bloque habíamos hablado y conversado acerca de la paridad de género. Me comentaba el doctor Daniel que más de 30 personas del sexo masculino pujando dentro de la terna y creo que 3 o 4 mujeres solamente. Hoy tenemos solamente una ministra mujer en la Corte Suprema de Justicia. Hay un dicho que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Y particularmente yo quiero hacer una confesión aquí en cámaras y comentarles que quien preside la empresa de Vamos por Más Producciones es mi señora esposa. Ella es la presidenta de la sociedad anónima, entonces tenemos bastante autoridad para decir que debemos darle... ¿Qué pasó? No, porque me decís no. Ah, ya, no entendí por qué me estaba diciendo. Pensé que no quería ser más la presidenta del... Bueno, entonces, hablar de eso, realmente la mujer es gloriosa, distinguida por el Papa Francisco y debe ser obviamente distinguida por todos nosotros con nuestros actos y hechos y no solamente con las palabras. Cerrando el programa, doctor, ¿qué opinión final querés dar al respecto terminando este programa Conflictos? Bueno, antes que nada agradecerte otra vez, Rodolfo, la invitación. Para mí es muy importante y es un placer estar en tu programa, por un lado. Y por otro lado, decirte, vamos a darle el voto de confianza nuevamente al Consejo de la Magistratura. Nos va a sorprender con una buena terna, vamos a estar satisfechos los paraguayos y creo que vamos a tener una ministra o un ministro de lujo integrando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estuve presente en varias audiencias públicas, otras las vi a través de YouTube y quedé altamente sorprendido del nivel de los postulantes, así que creo que hay que darle ese voto de confianza. Personalmente le doy el voto de confianza al Consejo de la Magistratura. Gracias por la presencia, doctor. Gracias, Rodolfo, muy amable. Antes de cerrar este programa, quiero enviar un gran abrazo y mi admiración y respeto al doctor Juan Daniel, que me prometió que iba a ver este programa, el señor padre de Arturo y el ángel de la guarda de nuestra familia. Un gran abrazo y nuestro respeto de siempre. Cerramos conflictos, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes a las 21 horas en este canal C9N. Buenas noches, excelente fin de semana, chao.